comprometidos siempre con la comunicación responsable, manteniendo la objetividad en cada entrega, llevando a sus hogares la verdad de cada tema social que impacta nuestras vidas. Esto es En Perspectiva con Aníbal Díaz. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a En Perspectiva con Aníbal Díaz a través de CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Ustedes saben que ha sido una bandera constante nuestra. El primero, trabajar para que visibilicemos el tema de la salud mental, que entendamos cómo tenemos que manejarlo, cómo debemos llevarlo al debate del día a día, al debate de la familia, a la conversación del sobremesa, a cada una de esas diferentes situaciones que se dan en los trabajos, en las oficinas, en las empresas, en las fábricas, para que nuestros empleados y empleadas entiendan que es normal pedir una licencia, un permiso, una dispensa para acudir a una cita con su psicólogo, con su terapeuta, con su psiquiatra, si fuera el caso. Uno de los principales aportes que hemos hecho a través de todo este ejercicio detrás de la visibilidad de la salud mental es normalizarla, hacer de este debate parte de cada una de las conversaciones de la familia. Hemos dedicado este programa de hoy con un importante enfoque hacia conversar sobre temas tan claros en el debate coloquial, pero tan requeridores de información ulterior como es la ansiedad, la melatonina, cuándo yo debo tomarme una melatonina, qué es la melatonina, el cortisol, un agente depresivo, cuándo yo tengo que estar claro de que lo que tengo es tristeza o lo que tengo es ansiedad o lo que tengo es una depresión. Hemos tenido durante estos 3 años en el aire, hemos tenido a psiquiatras, psicólogos, directores de centro, funcionarios del área. Es por ello que hemos invitado a Elizabeth Fernández, psicólogo clínico de profesión y además directora de Reintenta, que es un centro de diagnóstico, de consulta, de rehabilitación, de abordaje a todo el tema integral de la salud mental. Con ella vamos a conversar sobre agentes importantes para entender todo el tema, toda la dinámica y además cuestiones que debemos y que requerimos tener una respuesta científica, académica, profesional, y no que vayamos al Google, al buscador, a autodiagnosticarnos, sino que entendamos que tenemos que ir detrás de una opinión calificada, profesional, de abordaje académico y científico. Ellos, además, ella y algunos acompañantes, tienen un evento sumamente importante que procura precisamente crear las condiciones para ampliar el conocimiento de todo este mundo de la salud mental. Con ellos iniciamos esta noche este programa, así es que no le cambie y continuamos en Perspectiva. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Mis amigos, bienvenidos una vez más a En Perspectiva con Aníbal Díaz a través de CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Como hemos estado conversando con ustedes desde el inicio de este medio, la salud mental ha estado presente en la agenda, en la temática, en la orientación de cada uno de nuestros pasos. En principio, presentamos la ley que procura el acceso oportuno en materia de internamiento, rehabilitación, en materia de salud mental, como una manera de cerrar la brecha histórica entre la salud física y la salud estructural o la salud convencional. La ley desde el año 2001 ha concebido una supuesta inclusión que establece en su artículo 88, literal primero, de que la salud debe ser vista en su todo, tanto la salud mental como la salud física. Sin embargo, como todos sabemos y como ha sido la razón por la que hemos presentado nuestra ley, hay una parte importante de la salud mental que no tiene cobertura. Y digo una parte importante porque para hacer justicia hay algún tipo de coberturas especiales pagadas por los afiliados que tiene cobertura en las modalidades de la cobertura Platinum, en algunos se llama de otra manera, pero esto no es la generalidad.
Esto apenas es un 13% de la masa asegurada. En el plan general y todo lo que tiene que ver inclusive con el sistema nacional, en uno y en otro caso tenemos el tema de que la bolsa de compensación de lo que usted recibe en su carnet de seguro, como la gente lo ve habitualmente, te da desde 200 a 400 mil pesos para internamientos, que se refiere a lo que es hotelería hospitalaria. Esto es la cobertura de las habitaciones, la cobertura para las dietas en las habitaciones y lo que tiene que ver para esos internamientos. Y siempre ponemos el ejemplo de que como hay una gran distorsión, como una persona se va de tragos, amanece literalmente resacado, un dolor de cabeza, amanece bajo en yodo, lo llevan a una clínica con una resaca, hay que recibirlo, hay que internarlo y hay que prestarle el servicio. Esa persona dura de 48 a 72 horas hidratándose, recompensando, generando otra vez la composición de líquidos para poder darle una de alta. Eso es un internamiento simple que va a ir de 60 hasta 100 mil pesos dependiendo de la clínica. Usted hace una crisis de salud mental, ya sea que hace una crisis pequeña, más extrema, más gravosa, más difícil, de más impacto. Y si no tiene uno de esas diferentes pólizas, si tiene la convencional, no le cubre el internamiento. Quizás a lo más que hemos llegado es al tema del reembolso en una parte importante para las consultas con los psicólogos, que es una rama importante de la salud mental, pero dejando de lado la parte más compleja, que es la parte clínico-médica, que es la parte psiquiátrica. En todo este mundo, al que le hemos dedicado años de estudio, al que hemos compartido ya 2 importantes jornadas de cara hacia la cultura académica, el primer simposio, el segundo conversatorio, en el que hemos logrado la unificación de 160 legisladores que estamos promoviendo la ley, que estamos promoviendo la transformación de todo el sistema de seguridad social en el orden del respaldo, de la contingencia, de lo que usted recibe en función de lo que ha pagado durante 20 años en materia de salud asociado a la física, excluyendo la salud mental. En función de eso, estamos acercándonos a gente que está comprometido con el tema del mundo académico, de la comunidad científica, pero también se dan algunos híbridos de gente que está formado y preparado y que también ha dado el segundo paso y tiene centros de rehabilitación, de consultas, que tiene centros inclusive de adaptación, incluso vamos por un paso mayor ya con técnicas que van más allá de la parte clínica y son de los métodos del yoga, de las diferentes planes e incorporaciones a terapias distintas para poder compensar. Los índices nos dicen lo siguiente: de cada 10 personas, por lo menos 3 de ellas tenemos alguna condición de salud mental. Y de ese universo, que va de un 25 a un 30%, datos avalados por la Organización Global, datos que corresponden a la ciencia y a la métrica, nos dicen que de ese 100% que algo tenemos, por lo menos un 40% no sabe lo que tiene, no ha debutado con conciencia, con un diagnóstico de que tiene algún tipo de patología. Para entender todo ello, hemos invitado a Elizabeth Fernández, que es una psicólogo clínico, especialista en el área, y con ella ir, como no, aprendiendo un poco más y permitiendo que podamos entender qué tal vamos y otros pasos que ella ya nos contará. Bienvenida, Elizabeth, a En Perspectiva con Aníbal Díaz. Un placer. Bueno, ¿qué vamos a comentar? Vamos a comentar mucho de lo que usted ha dicho, porque ya usted ha dicho tanto que nos quedará complementarlo. Gracias por invitarnos, estamos aquí para dar mayor información. Es bueno, a veces creemos, Elizabeth, que todo el mundo nos conoce, pero empecemos por allí. ¿Quién es Elizabeth Fernández? ¿Cómo llegas a la psicología? Eres muy joven, quizás la mayoría somos abogados, la mayoría, una parte importante buscó ventas, buscó mercadeo, otros se fueron a ser arquitectos, ingenieros. ¿Qué te movió a ser psicólogo? ¿Qué te generó esa necesidad? Y obviamente, ¿cómo te has iniciado en el área? Bueno, inicialmente yo tenía una profesora que decía que los psicólogos tienen 2 cosas: quieren resolver cosas propias o quieren tener control. No sé qué me llevó
Sin embargo, siempre tuve mucha dedicación a la escucha. Desde niña siempre tuve esto que me llevó a tener esa habilidad que es muy importante para el psicólogo. De hecho, muchas personas básicamente lo que buscan es ser escuchado en una sociedad en la que no hay tiempo para detenerse ni para tomar el tiempo de escuchar a otros. Esto me llevó. Sin embargo, ya para aplicar la psicología, después de unos años de estudio y de la maestría que pude realizar, me llevó a empezar mi propio proyecto, iniciar mi propio proyecto de persona, estar en terapia y poder ver cómo cosas que yo no me daba cuenta, aún teniendo la teoría, aún siendo psicóloga, no las conocía, no entendía la sintomatología y no me daba cuenta de que yo estaba viviendo parte de esto. Así que luego de conocer, de estudiar y de sentirme yo más segura de que podía apoyar a otras personas que pudieran estar viviendo lo mismo que yo, decidí entonces colocar un centro de psicología con apoyo de otras personas. A tus padres, como le dijiste, yo quiero ser psicólogo, ¿qué reacción tuvieron? Lo que usted quiera, mi hija. Pero decían, tú no vas a vivir de eso. Tú sabes que esa pregunta se las hemos hecho a psiquiatras y psicólogos, porque tenemos un déficit en psicólogos y en psiquiatras. En psiquiatras es crisis lo que tenemos. Sí. Tenemos provincias en las que apenas hay uno y provincias en las que no hay ninguno. Hay regiones completas que apenas tenemos 7 o 8 psiquiatras en la región, para que entendamos un poco cómo va el tema. Entonces te inicias ya en la psicología y a partir de esa experiencia creas tu centro. ¿Cómo se llama el centro y el enfoque del centro? Se llama Red Integral de Atención a la Salud Mental, Reintenda, y el enfoque es que podamos tener toda la base de la psicología dentro de un mismo lugar, es decir, tener una amalgama de profesionales, desde psiquiatras, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, adicciones, y que en un solo lugar podamos encontrar esto, que a veces vamos y solo están especializados en niños, a veces están especializados en familia o en clínica como tal. Sin embargo, ahí podemos ver todo. Para mí es muy importante que podamos abordarlo porque inicialmente somos un sistema y hay un chivo expiatorio. Quien te lleva es el niño, digamos, pero en ese sistema hay que ver qué está pasando. Y cuando vemos esa dinámica nos vamos a dar cuenta que el niño es simplemente quien está mostrando lo que sucede en la familia, lo que sucede con los padres, y la idea es esa, que él sea completamente integral, que todos puedan tener una parte dentro del proceso de psicología. ¿Qué tiempo tienes con el centro? Tenemos 5 años ya. 5 años. Es así. Empezamos y entró la pandemia, pero gracias a Dios nos fue muy bien porque fue lo que hizo que nos catapultáramos, digamos, a encontrar una brecha en el camino cuando todo el mundo lo necesitaba, cuando necesitaban escuchar lo que estaba pasando en el país. Y sobre todo de que esto no viene solo desde la pandemia. En la pandemia lo miramos, nos pausamos y nos dimos cuenta de que esto está sucediendo, pero ya desde muchos años la OMS hablaba de la depresión y la ansiedad, que fue lo que más se pudo ver en la pandemia como una pandemia como tal, en específico este tipo de alguna manera, Elizabeth, la pandemia lo que hizo fue quitarle el velo. Es correcto. Y algo que teníamos ahí, que no lo veíamos, y bueno, nos convocó a verlos. Familias, por ejemplo, que con la pandemia, papá y mamá que se van de la casa 7 de la mañana, regresa uno de ellos 8 o 10 de la noche, claro. El otro a veces no regresa despierto, los hijos, y la pandemia los obligó a conocerse, eso es a verse la cara. Parejas que tenían años conviviendo pero no conociéndose. Convocarlo al claustro, el ser humano, tú y yo sabemos por nuestras experiencias científicas de que los seres humanos no estamos hechos para el claustro, estamos concebidos para la libertad, concebido para poder generar espacios de recreación constante, de socialización constante. Cuando llega la pandemia, para ti, ¿cuál fue el elemento que te hizo como entender estamos en crisis? ¿Qué tú percibiste que te hizo ver como ese foco rojo que te dijo que hay una alerta? Inicialmente yo veía muchos pacientes como parejas, que es mi especialidad, y familiar. Sin embargo, llegaron muchas personas que no se habían dado cuenta de que tenían una ansiedad. Y ya venían con eso previo. La ansiedad la podían sentir y pensaban que eran estrés y demás. Cuando yo noté que había un tema muy importante que ya había, digamos que explotado, es cuando estas personas ya tienen una sintomatología más específica, como temor a salir, como temor a sentirse expuesto ante ambientes que pudieran hacerle daño. Y empieza entonces un pensamiento que eventualmente cuando tenían el día a día no se daban cuenta que podían tenerlo porque se distraían. Básicamente eso fue lo que me dijo, que ya estamos en el punto de que quienes no habían debutado empezaron a debutar. Tú sabes que hablo mucho con los psicólogos
y le pido excusas a mis amigos del Codoxi, porque siempre digo con los colegas, pero al final somos empáticos con el tema. Y te pregunto, igual que a los demás científicos del área, le preguntaba siempre, cuando esto empezó a darnos en la cara, a ver esta realidad, en tu caso te diste cuenta, ya lo has descrito bastante bien, pero te pregunto, ese elemento con el aparato público, cuando empezamos a darnos cuenta que la gente no tenía para pagar, que lo hemos visto comúnmente, Claro. ¿qué hace el centro cuando se encuentra con una de estas realidades? Que a veces llega la mamá, que lleva que no entiende el muchacho, que yo le hablo y no me entiende, que el muchacho no me pone caso, que no suelta el iPad o no suelta, y de repente nos damos cuenta que quizá la mamá también tiene la necesidad de tratarse, y sobre todo, junto con ellos, cuando una familia que nos está viendo en este momento, cuando esa mamá y ese papá deben levantar esa alerta, cuando es normal que mi hijo está distraído, pero cuando es que hay otra cosa, cuando hay un síndrome, cuando hay una patología, cuando está bien de que él se quedó en el cuarto, pero cuando se me está quedando, cuántos días a la semana se me queda en el cuarto, cuántas horas se me queda en el cuarto, qué me cuenta el niño o qué me cuenta el muchacho, el adolescente. Claro. Esos agentes diferenciadores, cómo los ve y cómo uno puede decirle en palabras más simples a esos que nos están viendo, cómo podemos entender que tenemos un tema. Mira, cuando hablamos de los niños tenemos que enfocarnos mucho en la historia que tiene el niño, ¿ok? Y la edad que tiene, claro. Porque hay edades en las que vamos a observar que van a aislarse, van a desvincularse de los adultos y van a querer estar más cerca de sus iguales. Y esto es en la adolescencia. Sin embargo, cuando usted ve que esta persona ya ha perdido el interés por cosas que antes disfrutaba, como salir con sus propios amigos, porque puede ser que no quiera salir con papá, pero salir con sus amigos y no lo quiere hacer, eso influye. Cuando hay una desmotivación y se nota un cambio en el hábito de sueños, si la persona se está quedando más tiempo despierto de lo que debería estar, y en las tardes, que es el horario que no puede o no debería, entonces tiene más tiempo durmiendo. En la irritabilidad, en la forma de recibir lo que yo te estoy ofreciendo, que regularmente te lo ofrecía y tú lo recibías con agrado y ahora te incomoda. Es el estado de ánimo. Es muy fácil observar el estado de ánimo porque nuestras emociones siempre nos van a llevar a responder a lo que necesita el ambiente, pero cuando el ambiente no me está dando eso, cuando no hay una situación económica para los adultos, por ejemplo, cuando no hay una situación de cambio en la rutina, como un cambio de colegio, un cambio de amistades, cuando estas cosas no se están dando, yo no tengo una situación per se que me puede generar una tristeza, una ira, un duelo en específico, y estoy teniendo sintomatologías, entonces es un momento de alerta, es un momento de decir, si no está pasando nada y tus cambios son bruscos, son permanentes y ya tengo más de 3 semanas, más de un mes, observando estos cambios, es importante que podamos primero acercarnos y poner ese oído, que no lo tenemos. Regularmente lo que buscamos es, muévete, párate, ¿por qué no te quedas allí? Ven, haz lo que tienes que hacer. Siempre estamos buscando empujar a las personas, pero no entender qué les sucede. Entonces, cuando usted se da cuenta de que aún yo buscando que me expliques qué te pasa, dándote el oído real, con la intención de escucha, y esto no sucede, es importante que puedan buscar ayuda. Reintenta, su nombre lo dice, habla desde la red y vincula el círculo, ¿no? Cuando una persona debe saber que tiene una diferencia entre que yo estoy estresado, porque hay razones naturales, el que sale a manejar en las calles en nuestra capital a las 4 o 5 de la tarde y no se estresó, le damos un Oscar a él. Claro. ¿Verdad? Cuando yo me doy cuenta que no es estrés, como yo que estoy en ese chofer de carro público, esa persona que tiene una vida de aparente normalidad y de repente empiezo a tener diferencias en el trabajo o empiezo a advertir diferencias que quizás no las hay, pero yo las advierto. ¿Cómo esa persona puede entender cuándo es normal y cuándo no es normal? La situación de estrés siempre nos va a motivar a movernos. Para eso es el estrés y es muy bueno. O sea, el estrés es lo que nos hace mover. Eso es importante que lo sepan. No podemos vivir eternamente plácidos porque si no, no nos movemos. No podemos hacer cosas. O sea, que el estrés es lo que nos invita a movernos. Ahora bien, cuando ese estrés pasa a yo no poder tener una buena relación con mi pareja cuando llego a la casa, cuando yo empiezo a sentir que pequeñas cosas me irritan, cuando en las noches yo no puedo dormir o desconectarme, cuando yo estoy teniendo sintomatologías físicas como digamos que taquicardia, sudoraciones, temores, miedo a estar en la calle, o miedo a estar solo,
temor a que ocurra lo peor en casos que no están sucediendo, sino que yo tengo una imaginación de lo que puede venir y estoy predispuesto. Entonces empiezo a tener un mayor nivel de estrés que se mantiene durante una meseta muy larga, y esto hace que el cortisol, que tiene que darse de 7 de la mañana a 9 de las 7 y media de la noche, cuando empieza a ocultar el sol, permanezca en el horario donde tiene que venir la melatonina. Cuando no pasa esto, entonces yo estoy sobrecargando mi sistema nervioso, y al sistema nervioso sobrecargarse, eventualmente voy a tener un depresor del sistema nervioso. Hemos dicho 4 conceptos. Melatonina, la gente tiene que saber qué es eso. El cortisol, Correcto. porque yo puedo tener un depresor, que significa lo propio. Y además, tú has dicho algo muy claro allí, cuando estoy frente a una situación de estrés, pero el estrés, que la gente lo está manejando mal el concepto, tú lo has escrito, y el pánico. Entre pánico y estrés. Miren cómo le cambió la cara a Elizabeth. Así vamos al cambio y regresamos para que sepamos cuándo estamos en pánico y cuándo estamos estresados. Vamos al cambio. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Continuamos, mis amigos de lujo. Elizabeth, reintenta. Pero antes que te decía, ¿qué es el cortisol? ¿Qué es un agente depresor? ¿Cuándo algo es normal? ¿Cuándo no? Porque al final hablamos de que para dormir la gente incluso lo busca en Google. Yo creo que el doctor Google ha enfermado a mucha gente también. Muchísimo. Empiezan a tomarse la melatonina, que si la gomita azucarada, que si aquello, que si lo otro, que no funciona esa porque está llena de azúcar. No te vas a dormir si te jondeaste un azúcar. Claro. Eso hay que decírselo claro a la gente. Entonces, primero, ¿qué es el cortisol? ¿Qué es un agente depresor? ¿Y qué es la melatonina? Mira, el cortisol es la hormona del estrés, literalmente. Es la hormona que nos invita a movernos. No es que nos da estrés, sino que es lo que nos mueve. El cortisol necesita estar en sangre siempre. Claro, ya un psiquiatra, un neuropsicólogo puede expandir más la información. Sin embargo, esta es la hormona que nos da siempre la motivación a movernos. Debe estar en nuestro cuerpo y se produce iniciando la salida del sol y empieza a bajar mientras sale el sol. El cuerpo es perfecto. La melatonina empieza a iniciar cuando baja el sol y empieza a utilizarse en el cuerpo para motivarte al sueño. Básicamente es esto. ¿Y qué es un agente depresor? Los agentes depresores es lo que está sucediendo en nuestro interior, ¿no? Estas cosas que nosotros no podemos manejar y que eventualmente vamos a buscar la manera en que, digamos que nos deprime, literalmente nos deprime. Nos lleva a sentirnos con menos ánimo, con menos fuerza, con menos... Es decir, a mí me dan la factura de sur. Es un agente depresor. Claro, Sí, dependiendo de cómo usted lo tenemos maneje. que lograr que la gente entienda esto bien, porque al final la salud mental, el principal humilde aporte que le hemos hecho es normalizarla, generar un vínculo, que la gente entienda que esto hay que hablarlo. Que no es que estar loco, que no es que yo tengo un síndrome, que esto no fue como en la época que hablaba la propia Biblia, de que teníamos los amarillos y tal. Y es parte por cual te lo hago tan jocoso la pregunta. Quiero que ese que nos está escuchando, esa familia, ese joven que se está preguntando, mami, pero ¿esto es estrés o es que yo tengo un tema? Entonces es importante que sepamos esa parte, que es normal que usted se sienta triste, Claro, que no es verdad es necesario que somos sentirnos que somos un lanzamiento de una recta de 90 millas, que siempre estamos felices, que eso no existe. Es que no hay forma. Eso no existe para que lo podamos entender. ¿Qué es lo normal? Ese joven que tiene 15, 17 años, que se está preguntando, yo estoy bien, yo me siento triste, pero cuando esa tristeza es la normal y cuando ese estado de ánimo rompe con la normalidad y me lleva a entender que debe haber una reflexión mayor. Fíjese que usted dijo dos palabras importantes. Cuando esa tristeza, que es una emoción es una respuesta del organismo, una respuesta espontánea del organismo. Un estado de ánimo es otra cosa. El estado de ánimo es como yo estoy en la mayor parte del tiempo. Entonces, la tristeza es algo obligatorio, es como nuestro semáforo, verde, rojo, amarillo. Yo estoy triste, ¿por qué yo estoy triste? ¿Qué está pasando en mi ambiente para yo estar triste? ¿Qué me invita a hacer la emoción? La emoción no está para que usted la sienta solamente, está para indicarle, hay algo que tienes que hacer, resuélvelo. Y viene desde allí. Digamos que la tristeza, en este caso, por una pérdida, un duelo, cualquier cosa que sea importante para nosotros, entonces la emoción me dice, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Bueno, porque estoy perdiendo a un empleo.
Y ese empleo para mí significa poder tener a mi familia estable. Entonces, inmediatamente eso significa que es importante para mí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo salir de esta situación cuando voy y pongo el trabajo, cuando llevo el currículum? Pero la emoción tiene algo en particular que dura 60 segundos. Usted tiene una emoción, usted lo chocaron. Si usted sigue pensando en ese choque todo el día, usted va a tener un estado de ánimo, por ejemplo, de ira en este caso, un estado de ánimo irritable. Pero el 60 segundos, usted le chocaron, ¿cómo puedo resolver? ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente se le va esa emoción porque te está invitando a accionar. Y si ya yo sé qué tengo que hacer, no tengo por qué quedarme con esa emoción. Es importante que sepan, las emociones son buenas, todas, placenteras o displacenteras, todas las emociones son buenas y son lo que nos motiva a actuar en base a lo necesario para lo que me está presentando el ambiente. Hablábamos de melatonina y hablábamos de Dr. Google. Una gran cantidad de gente que tiene un problema importante, que es normal que ese problema te quite el sueño. Es correcto. Si yo voy a presentar un examen y no me siento preparado, supe que no me preparé de manera correcta durante el proceso académico, llegó el día del examen, no dormí, eso es normal, Claro. ansioso, no dormí, Claro. porque tenía que estudiar, pero hay esos periodos en los que yo no estoy durmiendo bien. Y ya eso pasa de un día, pasa de 2 días, siento que inclusive mi calidad del sueño es distinta. Claro. ¿Quién determina eso? ¿Cómo esa persona sabe que realmente tiene un agente diferenciador de ese nivel y calidad del sueño? ¿Y cuándo y quién debe decidir si yo me tomo o no me tomo una sustancia que se llama melatonina, que se llama ya un fármaco ya elaborado? Bien, son acciones discriminadas que debe decidirla el médico, el psiquiatra, pero bueno, cuando esa persona que está en su casa tiene que tomar en cuenta que el elemento rompe con la normalidad, cuando yo sé, bueno, esto hasta aquí es normal, y qué paso debe dar. Inicialmente tenemos que ver nuestra rutina de sueño, cómo nosotros hemos dormido regularmente, eso nos va a dar un diferenciador, ¿ok? Si yo regularmente me duermo a las 10 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana y tengo un sueño reparador, es importante saber que sí, dormí toda la noche, pero sobre todo me desperté descansado. Si yo duermo toda la noche y me cuesta levantarme con frecuencia, si me hace difícil despertar, entonces yo, a pesar de estar durmiendo, no estoy descansando. Y es muy probable que esté activo mi cerebro, independientemente de que duerma toda la noche. ¿Quién debe ayudarnos a esto? Aparte de que nosotros tenemos que identificar si me levanto descansado, si duermo o si hay algo que me impide conciliar el sueño, si me levanto muchas veces durante las noches, si después que me levanto no vuelvo a conciliar el sueño. Eso tenemos que observarlo, conociendo claro cómo ha sido mi historia de sueño. Y evidentemente no vas a sentir un poco más incómodo al final del día, ¿ok? No vas a sentir que nos da miedo ir a dormir o que cuando nos levantamos no tenemos la fuerza. ¿Quién nos indica que debemos tomar? No es el psicólogo, que mucha gente va porque tiene miedo a ir a psiquiatría. La gente entiende que ir a psiquiatría es porque estamos locos y no es la realidad. Y a veces a los psicólogos nos piden, deme algo para dormir. Yo no puedo. Quien determina eso es un psiquiatra. El psicólogo puede ver sintomatologías y evidentemente tiene que hacer un referimiento para que psiquiatría pueda darle lo que tu cerebro necesita, que son químicos en caso de que lo necesite. ¿Qué va de la mano entonces con la psicología? Así que podamos tener una higienización del sueño, que tu sueño pueda decir cuando estás utilizando, digamos que una luz azul que impide, que activa el cortisol, impide la producción de melatonina, cuando estoy dejando quizás temas importantes para la noche, cuando estoy sobrepensando. Entonces, todas estas cosas sí las puede manejar el psicólogo y eventualmente vamos haciendo un trabajo en equipo con el psiquiatra que luego de darte todas las herramientas para que tú tengas cómo conciliar un mejor sueño, bajamos la medicación y ya sin medicación tú puedes tener toda la rutina de sueño correctamente hecha. ¿Puede una persona que ha perdido el hábito, que está pasando una crisis, puede, a pesar de que estuvo medicado, desmontar esa medicación y volver a dormir normal? ¿Puede pasar? Definitivamente, por supuesto. Siempre y cuando no haya un trastorno ya de otro tipo que deba mantener la medicación. Pero si es solo por un trastorno del sueño, evidentemente sí puede. Elizabeth, usted ve los psicólogos nos ha enseñado que papá y mamá es un núcleo junto a los hijos que se llama familia y que no necesariamente la familia tiene que ser papá y mamá viviendo en el hogar. Tenemos una cantidad importante de padres y madres que viven en hogares distintos y que los niños viven con uno de los dos padres. Ese rol, estuve viendo un video tuyo, vamos a colocar un poquito de ese video para que veamos de qué estamos hablando
y vamos a preguntarte luego del video algo sobre este tema de lo que tiene que ver el rol de la paternidad en nuestros muchachos. Vamos a ver el video. Pasa porque hay personalidades, ¿verdad? Y Ujú. a veces papá puede tener más miedo Sí, que mamá. sí, Y de repente eso no se da de esa forma, se da al revés. Sin embargo, sí, así es. digamos que mamá por intuición inicialmente puede ir con el mismo de, ya no pasa nada. ¿Qué pasa con esa mamá que tiene que hacer las dos cosas? Que después de decirle no pasa nada, le tiene que decir móntate y arranca. Sí, pero ¿Tiene la misma relevancia para el niño? ¿El para niño recibe lo nada. mismo? Hay Es un muy doble discurso. confuso, exactamente, Claro. es muy confuso, es muy confuso. Pero ciertamente, como tú señalas, Elizabeth, algunas parejas tienen unos roles, no voy a decir invertidos, porque depende de la perspectiva Sí, que uno lo claro. vea, ¿verdad? Pero digamos que diferentes en términos de que tenemos un hombre mucho más tierno, Ujú. una mujer mucho más directiva. Ujú. Perfecto, no pasa nada. Eso no significa que necesariamente eso tenga ningún problema ni vaya a traer ningún problema. Pero tienes los dos roles, Ujú. ¿ves? Pero necesitas esas dos cosas. Y cuando vienen de la misma fuente, primero no salen bien, ¿no? Porque la llave de agua caliente no es la misma de agua fría. Aunque salga por el mismo, en la misma Bien, llave, no es la exacto. misma. No es Vienen de dos Los tuberías conductos son diferentes, diferentes. claro que Entonces, sí. no, y si las abres las dos a la vez, sale tibia. Entonces, Elizabeth, como hemos visto, es sumamente importante el rol paterno. Yo no digo paterno por papá, sino por paternidad. La paternidad responsable de ambos padres. Y muchas veces, como tú hablabas, de verificar el tipo de sueño, y uno va pensando, a veces el papá no vive en la casa y quizás dice, bueno, pero ¿y cómo yo puedo saber si mi hija, si mi hijo duerme bien si yo no estoy en la casa? Y está comprobado que muchos padres no vivimos con el niño o con la niña y le sabemos la vida y los milagros más que el que pernota en esa casa, pero no tiene un vínculo real, efectivo con su hijo o con su hija. ¿Cómo aconsejas, y sobre todo de esa perspectiva más hacia los adolescentes, qué debe hacer ese padre, esa madre, que por la razón que fuese, no tiene la bendición de mantener el núcleo familiar? ¿Qué debe hacer y qué herramientas, qué tips tú le puedes dar para que mejore esa relación de ese núcleo, a pesar de que vivamos en casas diferentes? Yo siempre he hablado de la relación, de los sistemas y de la dinámica que tenemos en los sistemas. No necesariamente el que está en casa es el que está presente para la vida emocional de este niño. Sin embargo, es importante que la relación de papás, de los padres, pueda estar bien para que eso pueda ser transmitido a los hijos. ¿Cómo puede un papá estar disponible para su hijo? Hablaba antes de lo que es la escucha activa. Siempre que a nosotros nos interesa lo que está sucediendo con nuestros hijos, vamos a crear un vínculo, porque todos se dan cuenta cuando alguien nos quiere escuchar y cuando no nos quiere escuchar. Cuando solamente nos quieren llevar, digamos que la vida, dirían los adolescentes, o cuando quieren estar al tanto. Pero otra cosa es cuando yo me intereso genuinamente de qué está sucediendo con este niño o con esta niña. Y evidentemente tener una buena relación de padres, ¿verdad? De la pareja, aunque no sea pareja, va a influir mucho en que los niños se puedan abrir a los dos. Y sobre todo que yo pueda llevar esa misma relación a la dinámica con estos niños que, aunque no esté dentro de la casa, sí estoy dispuesto y disponible para escuchar lo que les sucede, genuinamente. He escuchado sobre un evento importante que tiene que ver con todos estos temas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Elizabeth y con otra invitada para que conversemos sobre este evento y sigamos aprendiendo un poco más de salud mental. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Continuamos, mis amigos, en Perspectiva. Elizabeth, habíamos hablado, amigos televidentes, sobre un evento que tenemos especial. Nosotros habíamos promovido dos grandes conversatorios. El primero, que tuvo lugar solo con algunos líderes de opinión y con algunos legisladores. El más reciente, llevamos a los honorables diputados, a la comunidad científica y académica, el Colegio Dominicano de Psicólogos y la Sociedad de Psiquiatría. Todos y algunos líderes también
fuimos a ese evento y pudimos sacar muchas y ricas conclusiones que nos han servido de abono para todo este proceso de visibilidad, de normalización de la conversación sobre salud mental y además para empoderar a la comunidad. Me has contado sobre un evento y tenemos también a una invitada. Me gustaría que seas tú que le des entrada al concepto del evento que se propone y, cómo no, a nuestra invitada. Muy bien. El concepto del evento se llama Emotional. Emotional es una iniciativa de Marcelis y Chancy, su esposo, que nos invitan a concientizar la importancia de las emociones a nivel general, cómo las emociones nos van a llevar a, como yo les decía anteriormente, a tomar conductas, a tener iniciativas dentro de nuestra vida. Y con Marcelis y Chancy hemos traído un gran repertorio de temas que serán expresados allí a través de grandes representantes de lo que son la psicología, la psiquiatría. Gracias a Dios tenemos el apoyo de Abril Arias, que es nuestra presidenta en el CODOPSI, y otros profesionales de la conducta que van a estar llevando mucha información respecto a cada una de estas áreas. Con respecto al evento, ya Marcelis nos puede explicar un poco más cómo va a ser y cuál es la metodología de trabajo que vamos a tener Bienvenida, allá. Marcelis. Primero, tu nombre, no solo que la gente no te conozca, sino por qué te vinculas al área. Luego me dirás del evento, qué te movió a acercártele a Elizabeth, que sí es de la comunidad académica, de la comunidad científica. ¿A ti por qué te mueve el tema? Bueno, soy paciente, quedé embarazada en pandemia, después soy migrante, soy venezolana. El proceso de tener a mi hija, estar sola en un país, pues busqué al doctor Google, empecé a buscar, a ver en Instagram, y después de mucho tiempo de aceptación, ver, estudiar, leer, llegué a la conclusión de que tenía depresión postparto. En eso mi esposo me ayuda en todo el proceso y vamos y conocemos a Elizabeth, también porque la depresión me llevó a tener problemas de pareja. Entonces, bueno, eso nos llevó a conocer a Elizabeth mediante de unas sesiones, y de allí siempre me gustaba la acción social, la hacía en mi país. Fuimos con la idea de hacer un evento para todos, para llevarle o concientizar y darnos cuenta de que somos emocionales, de que tenemos ciertas cosas que nos afectan y no sabemos cómo manejarlas. A veces tenemos ansiedad, tenemos depresión y no sabemos cómo manejarlo, no sabemos si de verdad está pasando eso o solamente son cosas mías. Y pues Elizabeth nos dio la ayuda y aquí estamos haciendo el evento. El evento va dirigido a todo el público. La idea es, nuevamente, concientizar, llegar a todos, que no es un problema, no estás loco, no tienes no está mal tener emociones o tener algún problema de salud mental. Entonces, esa es la idea del evento, o sea, llegar brindarles herramientas que podamos usar en casa para poder, y después acudir al médico. Antes del evento, cuando empezaron ustedes a generar, has explicado bastante claro de que estuviste embarazada, tu hija o hijo, no sé qué fue, tu hija nació en el proceso de la pandemia. Sí. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Qué elemento te dio como esa lucecita roja? Me está pasando algo. O Chancy, tu esposo, saludos a él también. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta? ¿Cómo ese matrimonio tuvo la madurez? Eso es muy importante porque a veces quienes nos están observando están siendo en este momento empatía. Ven acá, pero a mí me está pasando algo parecido, o yo viví eso. Peor aún, matrimonios que colapsaron. Y quizás sí. la pareja colapsó por falta de una herramienta oportuna como la que dio Elizabeth a su matrimonio, a sus vidas. Y quizás uno está pensando, bueno, pero quizás si yo hubiese buscado ayuda, yo hubiese preservado lo más importante que es la familia. ¿Qué te dio esa luz roja a ti o a Chancy? ¿Qué les hizo entender que algo estaba pasando? Bueno, él prendió la alarma primero por las constantes discusiones que teníamos, y aparte a mí, yo era feliz porque tenía una niña, o sea, yo no podía y mi hija nació, pues
después de tantos años tuve mi hija, pero no me sentía Plena. plena. Genuinamente feliz. Genuinamente feliz. Eso que dice la mamá, que qué felicidad, que cuando tu hijo nace te sientes rozagante, te sientes... No. Yo era feliz porque tenía a mi hija. Sabía que estaba triste porque no tengo a mi familia al lado. O sea, mis padres todavía no conocen a mi hija por situación país. Entonces, esa fue llevándonos a ciertos problemas, ciertas cosas, y él buscó primero. Y dieron el paso. Y él dio el paso primero que yo. Qué bueno, qué bueno. Lo importante aquí es decir lo que se deba, no más de lo que no se deba. Es un tema de generar el contexto suficiente para que podamos, lo que estamos allá, hacer empatía, hacer clic con la herramienta oportuna. La ley nuestra habla de acceso oportuno, porque llegar al médico tarde, llegar al profesional tarde, ya cuando hemos tenido un alto nivel de deterioro cognitivo, un nivel de deterioro social, cuando hemos perdido facultades, cuando ese comportamiento errático nos lleva a perder el trabajo, perder la familia, perder el norte, evidentemente que es el daño mayor. El evento emocional se llama, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo será? El alcance, cómo la gente puede conocer sobre él, si hay alguna ubicación electrónica y cómo la gente puede hacer para acceder al evento. El evento va a ser el 4 y 5 de octubre en el Hotel Jaragua, en el Salón Anacaona. Vamos a estar llevando conferencias simultáneas con diferentes psicólogos especialistas en varios ámbitos, porque vamos a tratar casi todas las emociones. Es la idea del evento. Tenemos por Instagram, Soy Emotional. Pueden seguirnos por ahí y también tiene su página web. Importante, y perdón que te No te interrumpa, es que gracias al apoyo que nos va a dar Aníbal, vamos a tener también unos paneles en los que vamos a llevar la información general, desde lo que dice el pueblo, desde lo que se está haciendo desde la Cámara de Diputados, así como también de otras personas que están trabajando en el área, aunque sea desde, por ejemplo, va a estar compartiendo el panel la presidenta del CODOPSI, la señora Abril Arias, y César Castellanos, que es el director de IDECI. Y otro panel que vamos a tener para llevar la diferencia y la colaboración que podemos tener con psiquiatras, psicólogos y coach, que muchas veces necesitamos o nos confundimos de cuál yo debo ir primero, cuál es que me toca en este momento. A veces no necesitamos necesariamente un psiquiatra, lo podemos hacer desde un psicólogo, pero que podamos saber por qué ir a cada uno de ellos. Vamos a tener 3 personas que van a llevar las razones y por qué tú tienes que venir donde mí. Muy bien, esto ha sido todo por esta noche. Emotional, 4 y 5 de octubre, ¿correcto? Correcto. Vamos a seguir las redes sociales de las jóvenes, vamos a colocar producción en pantalla, sus usuarios de redes y además las redes del evento. Vamos de aquí en adelante a generar algunos vínculos directos para que se mantenga rodando en la programación oficial nuestra, en la invitación al evento como un vehículo importante de generar la oportunidad. Es sumamente sano para la familia, sano para usted, sano para la sociedad, entender lo siguiente: la salud mental es una realidad. Usted no elige estar enfermo, así como usted no elige una cirrosis hepática, usted no eligió ser bipolar. Así como usted tiene un cáncer que usted no lo quiso, no lo soñó, no lo buscó, no hizo nada para eso. A veces somos pasivos fumadores y tenemos nosotros un cáncer de pulmón y vemos al del frente que se fumó la tabacalera y no tiene nada. Esa es la vida. Así mismo pasan estas cosas. Tú dices, bueno, pero ¿y por qué fue eso? Y no otra cosa. Al final somos mujeres y hombres de fe y sabemos que hay un propósito para todo. De lo que se trata es de impactar de forma positiva la vida de la gente. Esta es una gran oportunidad de ver gente resiliente que aporta una experiencia de vida, los ha movido a poder generarle la oportunidad a la sociedad de tener palancas para poder enfrentar todos estos temas. Emotional, 4 y 5 de octubre, y seguiremos viendo importante información sobre este y otros eventos que vayan en la dinámica de acercarnos un poco a entender que la salud mental es de una normalidad y que todos nosotros tenemos algún tipo de situación. Si no es usted, es el vecino, es el que está al lado, y al final de lo que se trata es de entenderla, empoderarnos para poder administrar las diferencias, y a través de una queja pública tenemos que decirle a los colegios que revisen los psicólogos, porque nos mandaban a donde la psicóloga del colegio
Y los profesores saben que eran unos lentes de ese tamaño, Gregory. Y miren a Elizabeth, las cosas han cambiado. Vamos, a mis amigos, todo por esta noche. Continuamos en Perspectiva.